Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Garis y bienvenidos a este nuevo episodio de Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar de comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, que es un libro, un compendio de varios escritos, de varias memorias, crónicas que el Inca Garcilaso de la Vega publicó en Lisboa en 1609. ¿M? Y se lo dedicó a la princesa Catalina de Portugal, duquesa de Braganza. Bueno, aparecen varias versiones de la obra del Inca Garcilaso de la Vega. Una es esta, los comentarios reales, y hay otra, los incas, como esta, un poquito más abreviado. Bueno, como sea, en las distintas ediciones hay otras más voluminosas. mm, El Inca Garcilaso de la Vega va narrando las memorias familiares y también todas sus investigaciones acerca de la historia del pueblo de su madre, ya que el Inca Garcilaso de la Vega fue un mestizo, el padre de las letras americanas, y podríamos decir también, siguiendo las investigaciones acerca de su obra, que fue el primer americano en hacer traducciones y publicaciones en Europa. Trabó amistad allí ya una vez que de su Perú natal se trasladó a Europa, a España, trabó amistad nada más y nada menos, o conocimientos, se conocieron. No, no creo que sea preciso decir el término amistad en el sentido profundo que le damos hoy, pero sí mm, se trató con Luis de Góngora, ¿no? Y con Miguel de Cervantes. Así que, bueno, ¿de quién hablamos cuando hablamos del Inca Garcilaso de la Vega? Hablamos, como dije, de un mestizo, de un hijo de la conquista española, ¿no? De la conquista del Perú en el siglo XVI. Su nombre de bautizo, su nombre originario había sido Gómez Suárez de Figueroa, y luego va a adquirir el nombre de su padre, el capitán ¿eh? este, Sebastián Garcilaso de la Vega, quien había acompañado a Francisco Pizarro en la conquista del Perú en el siglo XVI. Por un lado, Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, tiene esta familia paterna de origen noble, extremeño, por Extremadura, en España, y por el otro lado también un origen noble, un origen imperial, porque su mamá era una princesa inca. Este, Su mamá era descendiente, bisnieta de los hijos del sol, de los incas. Así que era una ñusta. Ñusta en quechua es princesa, quechua es el lenguaje de los incas. Su mamá se llamaba Isabel Chimpu Hoyo, ¿m? Y era bisnieta nada más y nada menos que del Tupac Yupanqui, y además nieta de Huayna Cápac, uno de los grandes emperadores del Tahuantinsuyo, nombre con el cual los incas nombraron a su vasto imperio, el imperio más grande y más poblado de la América precolombina. Em, el Tahuantinsuyo significa cuatro regiones, ¿no? Cusco era la capital, que en quechua significa ombligo del mundo. Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, para dar noticias sobre él, una información muy interesante. Su papá era sobrino de Garcilaso de la Vega, el gran poeta del siglo de oro español. Así que es un hombre que tiene un linaje militar por un lado y un linaje intelectual por otro. En él se unen
¿no es cierto?, los linajes de la acción y el pensamiento, cosa que en su vida también va a desarrollar su carrera militar, su carrera como poeta y su carrera como historiador, fundamentalmente, como cronista, un humanista. Perteneció, ¿no es cierto?, al, este, al humanismo, a este movimiento, ¿no es cierto?, muy, muy emparentado con el Renacimiento. Bueno, el Inca Garcilaso de la Vega nació en Cusco, como dije, la antigua capital del imperio de los hijos del sol, como son llamados los emperadores, los incas, este, en 1538, ¿no? Y a partir de 1563, a partir de 1563, ya va a firmar sus documentos con el nombre de su familia paterna, Garcilaso de la Vega. Abandona Suárez de Figueroa y en 1563, ¿no es cierto?, ya instalado en, en España, va a firmar con Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, para unir las dos estirpes. Y murió en Córdoba, ¿no es cierto?, en el sur de España, en la zona de Andalucía, donde siempre se movió, a Montilla, etcétera, en 1616, ¿no?, un año clave en la literatura. Muere en abril, el 22 de abril de 1600, según algunos datos, 22, 23, dependiendo del calendario, cómo fueron anotados, pero también del año 1616, año en el que mueren Cervantes y Shakespeare. Entonces, unimos, ¿no es cierto?, también a a la gran literatura universal, a este mestizo, a este hombre que tuvo esa crisis de identidad, que era español, era inca, era peruano, era americano, bueno, era todo eso junto. Logró darse cuenta que era todo eso junto. En 1560 de Cusco se trasladó con 20 años solamente, ¿no?, muy jovencito, y tantos, veintitantos, a Lima. Del puerto de Callao emprende un viaje hasta Panamá, de Panamá a Cartagena, pasa por La Habana, por el Caribe, tiene algunos accidentes, mm, casi naufraga, llega a las Azores y finalmente se instala en España. Tiene algunos problemas para que se le reconozcan sus títulos militares, pero en España va a heredar fortunas por su familia y entonces sus preocupaciones económicas ya no son extremas, sino que hay otras preocupaciones en el Inca Garcilaso de la Vega, que son sus preocupaciones espirituales, religiosas. En 1590 se transforma en un hombre religioso, ¿no? Y a partir de eso va teniendo contacto, por ejemplo, con el padre jesuita Juan de Pineda, y así va interiorizándose cada vez más por las letras, por el estudio de la poesía y por el estudio mm, a conciencia y muy, muy profundo de la historia. Em, Al punto tal que también tiene algunas, previo al año 1590, se va trasladando por algunos puntos de Europa, sobre todo por Italia, y entra en contacto con el filósofo de tendencia neoplatónica, este, León Hebreo, y del cual publica sus obras, la obra cumbre de León Hebreo, Diálogos del Amor. Las publica y esa es la primera traducción que un mestizo americano hace en Europa. En 1605 va a publicar La Florida del Inca, cómo se desarrolló la conquista española en la península de la Florida, y así se va animando en 1609 los comentarios reales de los incas. En 1617, de forma póstuma, el Inca Garcilaso de la Vega va a se publican su Historia General del Perú, es decir, cómo se desarrolló la conquista del Perú por parte de Pizarro y Almagro,
y después la instauración del virreinato del Perú. Bueno, los comentarios reales. Las crónicas, dentro del género de crónicas, esto ha servido para muchos como puntapié para la historiografía peruana, ¿no es cierto? Aunque al Inca Garcilaso de la Vega, un poco la crítica mm, trata como que, idealizó bastante las costumbres de los incas, de su familia materna, como que antes de el siglo XIII, cuando comienza el esplendor de la cultura incaica, que se desarrolla entre el XIII, el XIV, el XV y el XVI es el siglo de la conquista. En el Perú no existía nada y todo estaba en un caos absoluto. Y bueno, hoy sabemos, gracias a la arqueología, ¿no?, que los incas son también herederos del Tiwanaku, herederos de la cultura nazca, es decir, hay de la cultura chimú, hay herencias culturales que los incas reciben, sus influencias mismas, ¿no? Y que después desarrollan, sí, en un alto grado, al punto tal de que, como dije al principio, establecieron el imperio más grande de la América precolombina y sumamente eh, bien ordenado y administrado. Entonces es interesante cómo el Inca Garcilaso de la Vega emprende la historia de su pueblo materno, de los incas, del Tahuantinsuyu, a través de los diálogos con sus parientes, con sus tíos, ¿no? Y uno va como lector va adquiriendo los conocimientos, las costumbres de cómo eh, era la vida no solo de la élite, sino también del pueblo llano, ¿no? Antes de la conquista española. Los dioses, la religión, el culto al dios Sol, el dios Inti, eh, a la diosa Quilla, que es la luna, siempre está esta ambivalencia en la religiosidad incaica. Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega estuvieron por un tiempo prohibidos en España, por eso es que en Lisboa los pudo publicar, porque justo se da en el 1780 la rebelión de Túpac Amaru. Una vez que se consolidó la conquista del Perú, Vilcabamba estableció un incariato, ¿no?, que se prolongó hasta fines del siglo XVI, ¿no? Fue un foco de resistencia inca de muy poca duración, pero en el siglo XVIII las rebeliones de los descendientes de los antiguos incas aún estaban allí, vivas, ¿no? Estaban palpitantes. Entonces, para mantener el orden, un poco esta historia idealizada, un tanto idealizada de los incas, se mantuvo no en prohibición en sí, sí, sino en una circulación bastante medida. La prosa del Inca Garcilaso de la Vega es excelente, excelente, y te va introduciendo en la historia de su pueblo materno. La historia general del Perú es también una fuente inagotable hasta el día de hoy para los historiadores peruanos y americanos. Insisto, este tipo de crónicas, como las que escribió, estuvieron criticadas por una idealización de la cultura inca, cosa que es comprensible, porque cuando murió en Córdoba en 1616, en una capilla que había comprado, ya tenía el Inca Garcilaso de la Vega algo que había estado amasando con los años, nostalgia sobre el Perú, a donde siempre quiso volver. Bueno, espero que esto te haya servido. Chao, hasta la próxima.